¿Qué hubiera pasado si la maquinaria de exterminio nazi hubiera cumplido su objetivo al pie de la letra? Millones de judíos eliminados, familias desaparecidas, comunidades enteras borradas de la historia, y Europa transformada en un lugar irreconocible. Este no es un ejercicio de ficción, es un viaje por un escenario hipotético aterrador, donde la ideología del odio alcanza su expresión más extrema y sus efectos se sienten en todos los rincones de la sociedad. En este video exploraremos un mundo sin judíos europeos. Veremos cómo se habría desmoronado la estructura social, cómo se habría alterado la economía y la ciencia, cómo la cultura habría perdido voces irreemplazables y cómo los equilibrios de poder global se habrían reescrito de manera radical. Cada capítulo revela una capa distinta de esta tragedia, desde la vida cotidiana de las ciudades hasta la política internacional, pasando por las lecciones éticas que nos interpela la historia. Prepárate para un recorrido intenso, donde descubriremos no solo lo que se perdió, sino cómo esas pérdidas habrían moldeado un mundo que podría ser irreconocible. Un análisis que combina historia, reflexión y advertencia, y que nos recuerda cuán frágil es la humanidad frente al odio cuando se organiza y se convierte en política. Consecuencias demográficas. Imaginemos el impacto inmediato de un exterminio total de la población judía europea. Millones de personas desaparecidas en cuestión de años. Europa de la posguerra no solo habría sufrido las secuelas del conflicto militar, sino también un vacío humano sin precedentes. Países como Polonia, Alemania, Hungría, Lituania y Rumanía, que albergaban comunidades judías centenarias, habrían visto cómo ciudades, barrios y pueblos enteros quedaban deshabitados o transformados abruptamente. Este vacío no se limita a cifras. Implica la desaparición de redes familiares, comunidades religiosas, asociaciones culturales y estructuras sociales que habían perdurado durante generaciones. La desaparición de estas poblaciones habría alterado la estructura demográfica de múltiples maneras. En ciudades como Varsovia, Budapest o Cracovia, los barrios judíos formaban núcleos activos de comercio, arte y vida social. Su eliminación habría creado espacios urbanos vacíos y abandonados, afectando la densidad poblacional y generando un desequilibrio entre diferentes grupos étnicos y religiosos. Esto habría repercutido no solo en la vida urbana, sino también en la vida rural, donde los judíos participaban activamente en el comercio local, la agricultura y la artesanía. A largo plazo, la ausencia de la población judía también habría modificado las dinámicas de migración. Antes de la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos ya habían emigrado hacia Estados Unidos, Palestina y otras regiones. La hipotética eliminación total habría frenado esta diáspora, dejando vacíos demográficos significativos tanto en Europa como en los destinos de migración. Esto habría tenido consecuencias sociales y económicas indirectas, familias desintegradas, pérdida de redes transnacionales de comercio y debilitamiento de comunidades de apoyo mutuo que facilitaban la integración de inmigrantes. Además, el impacto habría afectado la estructura generacional. La comunidad judía europea incluía personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos. Su desaparición habría reducido de manera drástica la diversidad etaria de ciertas regiones, eliminando generaciones enteras y rompiendo la continuidad histórica y cultural. La pérdida de niños y jóvenes, que son el motor demográfico de cualquier sociedad, habría generado un efecto cascada en términos de natalidad, reproducción y regeneración poblacional, creando un desequilibrio que podría haberse sentido durante décadas. También habría un efecto indirecto sobre otras minorías y poblaciones locales. Los vacíos dejados por la comunidad judía podrían haber generado una presión migratoria interna, con desplazamientos de otras comunidades buscando ocupar esos espacios abandonados. Sin embargo, esta sustitución nunca habría compensado la riqueza social y cultural que se perdió. La desaparición de la población judía habría representado no solo una pérdida cuantitativa, sino cualitativa. El tejido social de Europa se habría empobrecido, con consecuencias profundas en la vida cultural, religiosa y comunitaria. Finalmente, este escenario hipotético nos permite comprender que el Holocausto no solo fue una tragedia para la comunidad judía, sino para toda Europa. Su desaparición habría alterado radicalmente la demografía del continente, dejando ciudades deshabitadas, familias destruidas, comunidades extintas y un legado cultural y social irreemplazable. La dimensión humana de esta pérdida es incalculable. Cada número representa vidas, historias y contribuciones que habrían desaparecido para siempre.
Consecuencias económicas. La desaparición completa de la población judía habría tenido un efecto inmediato y profundo en la economía europea. Durante siglos, los judíos ocuparon roles centrales en el comercio, la banca, la industria, la agricultura y la artesanía. Su eliminación no solo habría significado la pérdida de trabajadores y empresarios, sino también la desaparición de redes económicas enteras que conectaban mercados locales, nacionales e internacionales. Ciudades como Varsovia, Berlín, Budapest y Ámsterdam habrían experimentado un colapso en la actividad comercial, con numerosos negocios cerrados y mercados paralizados. En el sector financiero, la ausencia de banqueros, contadores y comerciantes judíos habría desorganizado la circulación de capital. Muchos de ellos eran intermediarios clave en el crédito local y en la inversión industrial. Sin su participación, habría surgido un vacío de confianza y una paralización de ciertas operaciones financieras, dificultando el flujo de préstamos, inversiones y transacciones comerciales. Los estados habrían intentado reemplazar estas funciones, pero la especialización y experiencia acumuladas durante generaciones no podrían recuperarse fácilmente, provocando una caída de eficiencia en el sistema económico. El impacto también se habría sentido en la innovación y la producción intelectual aplicada a la economía. Científicos, inventores, ingenieros y académicos judíos habían contribuido a avances en química, medicina, física y tecnología industrial. Su desaparición habría retrasado descubrimientos, innovaciones productivas y desarrollos tecnológicos que impulsaban sectores estratégicos, afectando no solo a Alemania sino a toda Europa y, de manera indirecta, al resto del mundo. La pérdida de talento especializado habría reducido la competitividad industrial y la capacidad de adaptación económica del continente. Otro efecto sería la redistribución de bienes y propiedades. Las empresas, fábricas y comercios ocupados tras la eliminación de sus dueños judíos podrían haber sido asignadas al Estado nazi o entregadas a otros ciudadanos. Sin embargo, esta redistribución no garantiza eficiencia. La ausencia de conocimiento, redes comerciales y capital humano habría hecho que muchos negocios quebraran o funcionaran por debajo de su potencial, afectando la productividad y generando pérdidas económicas generalizadas. A nivel rural, la eliminación de comerciantes y agricultores judíos también habría tenido un impacto notable. En muchas localidades, los judíos desempeñaban funciones esenciales en la cadena de producción y distribución de alimentos, desde la producción agrícola hasta el transporte y venta en mercados locales. Su desaparición habría generado desorganización en la oferta y demanda de productos, desabastecimiento temporal y afectación de los precios, afectando directamente la vida de la población general. Finalmente, las consecuencias económicas no se limitarían a Europa. La comunidad judía europea estaba interconectada con mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, Palestina y América Latina. La desaparición de esa red habría alterado el comercio internacional y el flujo de capital, reduciendo la circulación de bienes, inversión y cooperación tecnológica entre continentes. En resumen, la desaparición de los judíos habría provocado un colapso económico parcial y una reorganización forzada de los sectores productivos, financieros y comerciales. No se trataba solo de la pérdida de individuos, sino de la destrucción de estructuras complejas que habían sostenido el desarrollo económico durante siglos. Europa habría emergido más empobrecida, menos dinámica y con una capacidad reducida para reconstruirse rápidamente tras la guerra. Impacto cultural y científico. La comunidad judía no solo estaba presente en la economía y la vida urbana, sino que constituía un motor fundamental en la producción artística, literaria, musical, filosófica y científica de Europa. Su desaparición habría significado la pérdida de tradiciones culturales centenarias, de lenguas propias como el yiddish y el ladino, y de expresiones artísticas únicas que habían contribuido a la diversidad del continente. En literatura, autores judíos habían explorado desde la narrativa moderna hasta la filosofía y la poesía, dejando un legado intelectual que enriquecía la vida cultural europea. Su eliminación habría truncado corrientes de pensamiento y estilos literarios innovadores, privando a Europa de voces que cuestionaban normas sociales, exploraban la identidad y documentaban la experiencia histórica de minorías. Muchas obras habrían desaparecido físicamente o quedado inéditas.
borrando memorias y relatos fundamentales para comprender la vida europea de principios del siglo XX. En música y arte, la contribución judía era igualmente significativa. Compositores, intérpretes y pintores habían influido en movimientos como el expresionismo, el modernismo y el jazz europeo. Su desaparición habría reducido la innovación en técnicas, estilos y formas de expresión artística. Además, muchos centros culturales y academias en ciudades como Viena, Berlín o Praga habrían perdido talento indispensable para la enseñanza, la producción y la difusión de nuevas obras. La cultura europea habría quedado empobrecida, con una homogeneización impuesta por la ideología nazi que eliminaba la diversidad creativa y la interacción entre comunidades. En ciencia, la ausencia de académicos judíos habría tenido un impacto tangible en múltiples disciplinas. Físicos, químicos, matemáticos y médicos que contribuyeron a avances cruciales, muchos de los cuales emigraron durante la década de 1930, habrían sido eliminados o silenciados. Esto habría retrasado descubrimientos en áreas como la teoría cuántica, la genética, la medicina experimental y la física nuclear. La investigación científica europea habría perdido continuidad y la capacidad del continente para competir internacionalmente en innovación tecnológica habría disminuido. La educación también habría sufrido consecuencias directas. Universidades y escuelas donde los judíos eran profesores, investigadores o estudiantes destacados habrían visto interrumpido su funcionamiento. El conocimiento acumulado durante generaciones habría desaparecido, afectando no solo a los campos académicos, sino a la formación de nuevas generaciones. La transmisión del saber, especialmente en disciplinas que dependían de redes de colaboración y tutoría, se habría visto fracturada de manera irreversible. Más allá de la ciencia y el arte, la vida intelectual en general se habría empobrecido. Las discusiones filosóficas, los debates políticos y la producción crítica habrían perdido voces fundamentales. La reflexión sobre la sociedad, la política y la ética habría quedado parcial y sesgada, al eliminarse aquellos que aportaban perspectivas alternativas, cuestionadoras o innovadoras. Esto habría fortalecido la uniformidad ideológica buscada por los nazis, limitando la pluralidad de pensamiento que caracteriza la cultura europea. Finalmente, la pérdida de la diáspora judía también habría afectado la difusión cultural fuera de Europa. Comunidades emigradas a Estados Unidos, América Latina y Palestina habían contribuido a la interacción global de ideas y arte. Su eliminación habría reducido la circulación de conocimiento, la colaboración internacional y la influencia europea en el desarrollo cultural y científico global. En síntesis, un mundo sin judíos europeos habría sido un mundo culturalmente empobrecido, con interrupciones profundas en la ciencia, la educación, la música, el arte y la literatura. La diversidad intelectual y creativa que había definido a Europa durante siglos se habría reducido drásticamente, dejando un legado truncado y una sociedad menos innovadora y más homogénea. Geopolítica y balance de poder. En Europa la consolidación del poder nazi habría sido mucho más firme y duradera. Sin la resistencia de comunidades judías organizadas ni la presión internacional por su persecución, el Reich podría haber controlado territorios estratégicos durante más tiempo, imponiendo administraciones alineadas con su ideología, sin temor a sabotajes internos o a la protesta internacional sostenida por minorías perseguidas. Esto habría permitido a Alemania consolidar políticas de germanización y reorganización territorial sin las limitaciones que en la realidad enfrentó tras la intervención aliada y la resistencia de la población local. El impacto sobre la Unión Soviética y Estados Unidos también habría sido significativo. La emigración de científicos, ingenieros y profesionales judíos a estos países antes y durante la guerra fue determinante en desarrollos clave, como el Proyecto Manhattan y avances tecnológicos militares. Su desaparición habría limitado la disponibilidad de talento altamente especializado, afectando la velocidad y eficacia de proyectos estratégicos y posiblemente retrasando la llegada de nuevas armas, desarrollos tecnológicos y avances científicos cruciales para el desenlace de la guerra. Asimismo, la diplomacia europea habría enfrentado un escenario distinto. La presión internacional por los derechos humanos y la defensa de los judíos había generado cierto nivel de vigilancia y crítica hacia el régimen nazi. Sin la existencia de estos grupos, muchos gobiernos habrían tenido menos incentivo para intervenir, negociar o sancionar a Alemania,
lo que habría permitido al Reich actuar con mayor impunidad en políticas expansionistas y represivas dentro y fuera de sus fronteras. El equilibrio global también se habría visto afectado por la redistribución de capital humano y recursos. La pérdida de la diáspora judía significaba no solo la eliminación de comerciantes y financieros, sino también la desaparición de intermediarios entre mercados internacionales. Esto habría dificultado las relaciones económicas y diplomáticas entre continentes, limitando el flujo de inversión, comercio y cooperación científica y tecnológica entre Europa y América, y reduciendo la capacidad de los países aliados para movilizar recursos estratégicos. Otro efecto a considerar es el fortalecimiento interno del régimen nazi. La desaparición de un grupo señalado como enemigo absoluto habría creado una falsa sensación de cohesión y seguridad entre la población aria, reforzando la ideología de pureza racial y legitimando la hegemonía política del Führer. Esta consolidación habría limitado la posibilidad de levantamientos internos y habría prolongado la vigencia del régimen, incluso después de la guerra, dejando un continente más homogéneo políticamente, pero menos dinámico social y culturalmente. Finalmente, la eliminación de comunidades judías habría afectado la reconstrucción posterior a la guerra. Sin redes de comercio, educación y cultura que pudieran retomar actividad, muchos países europeos habrían enfrentado un proceso de recuperación más lento y desigual. La pérdida de capital humano, talento e innovación habría reducido la resiliencia económica y social de naciones enteras, alterando el orden internacional en décadas posteriores y afectando la configuración de bloques políticos y alianzas durante la Guerra Fría. En síntesis, un mundo sin judíos europeos habría transformado radicalmente el equilibrio geopolítico y estratégico, favoreciendo temporalmente al Reich, pero debilitando la dinámica global, la innovación y la capacidad de cooperación internacional. Las consecuencias se habrían sentido no solo en Europa, sino en todo el mundo, generando un mapa político y económico distinto al que conocemos. Reflexión ética y social. La hipotética eliminación total de los judíos europeos plantea interrogantes éticos y sociales de enorme gravedad. La magnitud de esta pérdida no puede ser comprendida únicamente en cifras o consecuencias materiales. Se trata de millones de vidas destruidas, de historias, tradiciones y relaciones humanas que habrían desaparecido para siempre. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del odio sistemático y sus implicaciones en la sociedad. Desde un punto de vista ético, un genocidio completo constituye una ruptura absoluta con los principios de dignidad humana y derechos fundamentales. La eliminación de un grupo entero por motivos raciales no solo extingue vidas, sino que destruye comunidades, conocimientos acumulados y diversidad cultural, convirtiendo el odio ideológico en una herramienta de reorganización social. Esto muestra cómo los proyectos totalitarios no se limitan a la dominación política, sino que buscan reconfigurar la humanidad según criterios arbitrarios, negando la individualidad y la libertad de millones de personas. En términos sociales, la desaparición de los judíos europeos habría tenido efectos profundos en la cohesión de la sociedad. La diversidad de culturas, tradiciones y religiones es un factor de resiliencia social. Su eliminación habría creado una homogeneidad forzada, pero también un vacío de empatía y memoria colectiva. Las sociedades habrían perdido la capacidad de cuestionar sus propios prejuicios y de aprender de la interacción con otros grupos, reduciendo la posibilidad de diálogo, cooperación y pluralismo. Otro aspecto a considerar es la deshumanización progresiva. La propaganda y la ideología que justificaban este exterminio muestran cómo una población puede llegar a aceptar, o incluso participar, en actos de violencia extrema cuando se internalizan prejuicios y estereotipos. Este proceso revela que el odio sistemático no solo destruye a sus víctimas directas, sino que también degrada moral y éticamente a toda la comunidad que lo perpetúa, alterando normas sociales y valores colectivos. La reflexión ética también nos invita a pensar en la memoria histórica y su función en la sociedad. Comprender la magnitud de lo que podría haber ocurrido refuerza la importancia de la educación crítica y del reconocimiento de la diversidad como un valor esencial. Los ejercicios de ¿qué hubiera pasado si? No son solo especulativos. Son herramientas para alertar sobre los riesgos de la intolerancia, del racismo institucionalizado y de la desinformación,
recordándonos que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad constante. Finalmente, desde la perspectiva social, la desaparición de los judíos habría eliminado no solo personas, sino redes de solidaridad, apoyo comunitario y participación cívica. Las sociedades habrían perdido modelos de convivencia, cooperación y resistencia que permiten enfrentar crisis y conflictos. Esto subraya que el Holocausto no fue solo una tragedia para los judíos, sino para toda Europa y para la humanidad. El tejido social, la memoria colectiva y la capacidad de construir sociedades justas y abiertas habrían quedado profundamente dañadas. En síntesis, la reflexión ética y social nos recuerda que detrás de los números y las hipótesis se encuentran vidas humanas, valores culturales y estructuras sociales fundamentales. Este capítulo del análisis busca resaltar que la pérdida de un pueblo entero no es un dato abstracto, sino una tragedia que trasciende generaciones, afectando la moral, la cultura y la propia capacidad de la sociedad para sostener principios de justicia, pluralidad y respeto a la vida. Lecciones históricas del antisemitismo y la intolerancia. La historia del antisemitismo y del Holocausto no solo nos muestra la magnitud de la tragedia ocurrida en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también ofrece herramientas fundamentales para comprender cómo surgen y se consolidan los fenómenos de odio sistemático. Comprender estas dinámicas es esencial para reconocer los signos tempranos de radicalización, discriminación y violencia organizada en cualquier sociedad. Uno de los aprendizajes más relevantes es la progresión gradual de la intolerancia. El antisemitismo no surgió de manera repentina en la década de 1930. Se construyó durante siglos a través de estereotipos, exclusiones legales, discriminación social y persecuciones esporádicas. La propaganda nazi aceleró y sistematizó este proceso, pero el terreno ya estaba preparado. Este patrón se repite en distintos contextos. La normalización de prejuicios y la creación de chivos expiatorios son pasos previos que facilitan la aceptación de políticas extremas, desde la exclusión social hasta la violencia masiva. Otro aspecto clave es el papel de la educación y la transmisión cultural en la propagación de ideologías de odio. La instrucción sesgada en escuelas, la censura de ideas contrarias y la glorificación de narrativas nacionalistas extremas contribuyen a generar generaciones que interiorizan prejuicios como verdades absolutas. Esto demuestra que la educación crítica y plural es un mecanismo preventivo indispensable. Enseñar historia, fomentar el pensamiento independiente y promover la empatía disminuye la probabilidad de que sociedades enteras adopten ideologías de exclusión. La memoria histórica también cumple un rol central. Conocer los hechos, las víctimas y los mecanismos de opresión permite establecer un marco ético para evaluar la actualidad. Ignorar el pasado facilita la repetición de errores, mientras que la reflexión sobre experiencias extremas enseña la importancia de instituciones democráticas, leyes protectoras de derechos humanos y controles sociales que impidan la concentración de poder absoluto. Además, la historia del antisemitismo resalta cómo los prejuicios pueden ser explotados por líderes políticos para consolidar poder. La manipulación de emociones colectivas, miedo, resentimiento, orgullo nacional, puede generar obediencia y complicidad en la población, incluso cuando estas emociones llevan a la justificación de la violencia. Este patrón no es exclusivo de la Alemania nazi. Se puede observar en diferentes formas de populismo, nacionalismo extremo y campañas de odio contemporáneas. Reconocer estas dinámicas permite detectar riesgos y fortalecer mecanismos de prevención en sociedades modernas. Finalmente, la reflexión ética que surge de la historia del Holocausto nos recuerda que la tolerancia no es solo un valor abstracto, sino un principio activo que debe ejercerse a diario. Implica cuestionar estereotipos, denunciar la discriminación, promover el respeto a la diversidad y defender los derechos de los grupos minoritarios. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, son esenciales para prevenir que se repitan escenarios de violencia masiva y genocidio. En síntesis, estudiar la historia del antisemitismo y del Holocausto nos ofrece una guía práctica y ética. Nos enseña cómo el odio puede arraigarse y escalar hasta convertirse en tragedia. Nos muestra la importancia de la educación y la memoria, y nos alerta sobre los riesgos de la manipulación ideológica. Estas lecciones son aplicables no solo al pasado, sino a la prevención de conflictos y discriminación en el presente y en el futuro.
Conexiones con el conflicto Israel-Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina es complejo y multifacético, y entenderlo requiere considerar décadas de historia, migraciones, política internacional y tensiones territoriales. Para conectar este escenario contemporáneo con las lecciones del antisemitismo y el Holocausto, es importante analizar cómo la historia ha influido en la configuración actual del conflicto y en las percepciones de ambos lados. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, millones de judíos sobrevivientes buscaron refugio y un lugar donde reconstruir sus vidas. La creación del Estado de Israel en 1948 se convirtió en un punto de inflexión. Representó para muchos judíos un lugar seguro y soberano, pero también generó desplazamiento forzado y tensiones con la población palestina que habitaba la región desde hacía generaciones. Este proceso de migración y establecimiento tuvo consecuencias profundas, generando disputas sobre tierras, recursos y reconocimiento político que todavía hoy permanecen sin resolver. La memoria del Holocausto también influye en la política y la sociedad israelí. La conciencia histórica del exterminio sistemático de los judíos contribuye a la percepción de seguridad nacional como un valor supremo, lo que a veces se traduce en políticas de defensa muy estrictas. Esta perspectiva, que surge del miedo a la repetición de tragedias pasadas, ha marcado decisiones militares, políticas de fronteras y relaciones diplomáticas, generando un delicado equilibrio entre supervivencia y conflictos prolongados. Por el lado palestino, la creación de Israel y la consecuente Nakba, el desplazamiento de cientos de miles de palestinos en 1948, generó heridas profundas y un sentimiento de injusticia histórica que se ha transmitido de generación en generación. Las tensiones territoriales y la falta de reconocimiento de derechos fundamentales alimentan ciclos de violencia, resistencia y radicalización. Estas dinámicas muestran cómo la historia y la memoria, cuando se entrelazan con la política y la identidad, pueden perpetuar conflictos durante décadas. Además, la propaganda y los discursos políticos desempeñan un papel similar al que tuvo en la Europa nazi, aunque en un contexto muy diferente. La construcción de enemigos, la exageración de amenazas y la deshumanización del otro lado contribuyen a radicalizar a la población y dificultan la resolución pacífica. Esto evidencia que los mecanismos de manipulación ideológica y emocional siguen siendo efectivos, y que la educación, el diálogo y la difusión de información veraz son herramientas clave para reducir tensiones. Finalmente, estudiar la historia del antisemitismo y el Holocausto permite entender la importancia de la protección de derechos humanos y del respeto a la diversidad. El conflicto Israel-Palestina, aunque profundamente político y territorial, también se enmarca en el ámbito de la convivencia humana y de la justicia social. Reflexionar sobre el pasado ayuda a contextualizar los sufrimientos y las demandas de ambos lados, subrayando que la resolución requiere empatía, negociación y compromiso con la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas. En conclusión, aunque el Holocausto y el conflicto Israel-Palestina son fenómenos distintos, ambos muestran cómo la historia, la memoria y la percepción del otro influyen en las decisiones políticas y sociales. Conocer el pasado y sus lecciones es esencial para abordar conflictos actuales con una perspectiva más humana, justa y preventiva, evitando que el odio, la desconfianza y la exclusión se perpetúen a lo largo del tiempo. Conclusión final. Analizar qué hubiera pasado si los nazis hubieran logrado exterminar completamente a los judíos europeos nos permite comprender la magnitud del Holocausto más allá de la tragedia inmediata. No se trató solo de la pérdida de millones de vidas, sino de la destrucción de culturas, conocimientos, comunidades y estructuras sociales que habían construido Europa durante siglos. Cada capítulo de este análisis mostró cómo la desaparición de un pueblo entero habría alterado la demografía, la economía, la ciencia, la cultura y la geopolítica del continente, generando un impacto que habría repercutido durante décadas. La historia demuestra que el odio sistemático y la propaganda no son fenómenos aislados, son procesos que se desarrollan gradualmente, alimentados por prejuicios sociales, discursos políticos y la manipulación de emociones colectivas. La deshumanización, la exclusión y la violencia organizada no solo destruyen a quienes son señalados como enemigos, sino que corrompen las estructuras sociales y morales de toda la sociedad. Aprender de estos mecanismos nos permite identificar y prevenir la radicalización, el extremismo
y la discriminación en contextos contemporáneos. Cuando trasladamos estas lecciones al presente, vemos paralelos en conflictos actuales, aunque de naturaleza distinta. El conflicto Israel-Palestina, por ejemplo, muestra cómo la historia, la memoria y la identidad influyen en la política y la sociedad, creando tensiones que se prolongan durante generaciones. La narrativa del pasado, el miedo a la desaparición y las heridas históricas alimentan decisiones, discursos y políticas que pueden radicalizar a la población y perpetuar la violencia. Reflexionar sobre el Holocausto nos ayuda a comprender la importancia de la justicia, la empatía y el respeto a los derechos humanos en la resolución de conflictos actuales, subrayando que la protección de la dignidad humana debe ser un principio guía en cualquier circunstancia. Además, el análisis histórico revela que la diversidad cultural, la educación crítica y la memoria colectiva son barreras esenciales contra la repetición de tragedias. Sociedades que olvidan o minimizan los crímenes del pasado corren el riesgo de normalizar la discriminación y la violencia. Reconocer los mecanismos de odio, tanto en la Europa nazi como en cualquier contexto contemporáneo, nos permite actuar de manera preventiva, promoviendo la coexistencia y la tolerancia como valores fundamentales. En última instancia, este ejercicio nos recuerda que la historia no es solo un registro de lo que ocurrió, sino también una guía para enfrentar los desafíos del presente. El Holocausto y sus consecuencias nos enseñan que el odio sistemático puede transformar sociedades enteras y que la ausencia de vigilancia ética, educación y solidaridad puede prolongar conflictos, sufrimiento y exclusión. Aplicar estas lecciones al mundo actual implica cuestionar prejuicios, denunciar la injusticia, promover el diálogo y defender la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen, religión o identidad. La reflexión sobre el pasado y su vínculo con la actualidad nos deja un mensaje claro. La memoria, la educación y la acción ética son herramientas indispensables para construir sociedades más justas, pacíficas y resilientes, capaces de resistir el odio y garantizar que las tragedias del pasado nunca se repitan. Si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir explorando la historia de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más videos sobre Hitler, el Holocausto, batallas decisivas y los eventos que marcaron uno de los periodos más importantes y complejos de la historia. No te pierdas el próximo contenido y acompáñanos a seguir descubriendo la historia que cambió el mundo.